Vamos a comenzar en oración. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos venir a este lugar, por habernos traído, por habernos, Padre Santo, colocado en el corazón de buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Gracias te damos por este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo en que nos alimentas con tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, redarguyéndonos y guiándonos por tus caminos, Señor, guiándonos en la vida que tenemos en esta tierra mientras nos permitas estar aquí, Señor Dios Todopoderoso, que hagamos tu santa y perfecta voluntad, que rindamos nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia, que siempre te exaltemos y te honremos con nuestras vidas, que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en nosotros, que ya no seamos como el mundo, sino que seamos como verdaderos hijos de Dios, hijos tuyos, Dios Todopoderoso. Que cada vez más, Padre Santo, con nuestras vidas demos buen testimonio, Padre amado, para que más personas quieran venir a tus caminos, para que más personas quieran buscar de ti, para que más personas quieran conocer a ese Cristo del que hablamos y a ese Cristo del que vivimos, Señor Dios Todopoderoso. Nos abandonamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 24. Leemos en esta mañana. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros por esto mismo, para que sepáis todo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia y la paz sean con todos ustedes. Amén. Bueno, entonces estamos en nuestro estudio de Efesios, llegamos al último capítulo de esta serie. Ay, sí, ¿no? De esta serie. Y entonces aprendimos en los versículos anteriores del 1 al 9 y en especial desde el 21 del capítulo 5, que vimos que debemos aprender a someternos y ese sometimiento es una evidencia visible en la vida de todo creyente, amén. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Vimos que se establecieron principios en las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre empleados y patronos, ¿verdad?
Y vimos que la obediencia, la honra, la responsabilidad, la justicia y el respeto mutuo son características de todo verdadero creyente. Amén. Ahora Pablo, en estos versículos que hemos visto ya en el último eh, lapso de esta carta, enseña a un nivel más profundo. O sea, después de hablar de una vida cristiana, de la unidad en Cristo, de que debemos vivir en una santidad práctica, también de las relaciones familiares y laborales, termina recordando algo que debe ser real en todo creyente y que muchas veces ignoramos, que estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Y es una guerra constante, porque todo verdadero cristiano, amén, enfrenta diariamente, ¿qué? Una batalla. Y primero contra nuestra carne, que es nuestro principal enemigo, pero muchas veces y muy seguido contra Satanás y sus demonios, porque él anda como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quién devorar, buscando a ver quién le da papaya. Y es ahí donde debemos de estar listos con la palabra del Señor. Entonces, porque muchos creyentes viven derrotados, porque desconocen tal vez esa realidad espiritual o la mitigan, digamos que no le dan tanta importancia. Sin embargo, la Escritura enseña claramente que una guerra espiritual permanece primero en nuestro interior, como les hablaba hace un momento, entre nuestro espíritu y la carne, pero también contra esas fuerzas de las tinieblas. Y nosotros debemos de estar preparados para esas batallas en todo momento. Ahora no es como antes se hacía, que ya hoy en día no se usa mucho, pero así que se decían de mucha guerra espiritual y de pisarle la cabeza al diablo y no sé qué. No, eso no nos compete a nosotros, ¿no? Eso, y cuando uno ora es que el Señor te reprenda, ¿sí? De la misma manera que está instruida en la palabra de Dios, que es Dios el que lo reprende, Dios el que nosotros no tenemos ningún poder, sino el poder que mora en nuestras vidas, que es el del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces Satanás busca arrastrar al creyente al pecado, a las falsas doctrinas, a la idolatría, a la inmoralidad, al desánimo, a la mentira, a las cosas de este mundo y toda forma de alejarse, o sea, él busca la forma de alejar al creyente de los caminos de Dios. Él sabe cuáles son las áreas débiles de nuestras vidas, ¿sí? Satanás nos conoce, así como Dios dice que conoce y conoce nuestro corazón y las cosas que pasamos, Satanás también conoce nuestra vida, ¿sí? Él escudriña y dice, por este lado le voy a atacar. No, que le gusta mucho la platica, tome harta para que se entretenga. O no tome para que ande aburrido y ande quejándose. O sea, muchas formas en las que el diablo nos ataca. Entonces, mientras que la persona vive indiferente a Dios, el enemigo no va a encontrar oposición, entonces lo deja tranquilo, lo deja en su comodidad, lo deja en sus cosas, pero mientras buscamos la santidad, ahí es cuando Él se revela contra nosotros, porque Satanás no quiere que nosotros andemos como hijos de Dios, no quiere que andemos firmes de sus caminos. Entonces, entre más oramos, entre más comunión tenemos con el Señor, que estudiamos la palabra, Él viene a afectar nuestra vida, ¿sí? Pone obstáculos a los planes del Señor y tal vez a nuestros propios planes. Y comenzamos a experimentar una oposición espiritual, pero que a veces no nos damos cuenta y no le damos la importancia que deberíamos darle. Por eso esta carta de Pablo termina enseñándonos cómo prepararnos para esa batalla espiritual, ¿sí? Cómo permanecer firmes a estas estrategias del enemigo. Entonces, en Efesios 10 y 11 volvemos a leer. O sea, Efesios 6, 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, Pablo llama a la iglesia a fortalecerse espiritualmente. Y la victoria contra Satanás no depende de nuestra fuerza humana, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestros recursos, ni la experiencia personal que tengamos en ese sentido, no. La victoria completa proviene de Jesucristo. Amén. Del nombre de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Amén.
y que son realmente son armas poderosas contra el enemigo. Y nótese que no son que cuanto oramos, que cuanto ayunamos, no. Se nota que nosotros descansamos y nos refugiamos en la victoria que Cristo ya tuvo en la cruz. Amén. En el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. Amén. Y en la palabra de Dios que es con la que nos guía. Entonces el creyente debe fortalecerse constantemente en Dios porque esa batalla espiritual no es de nuestras propias capacidades y no la vamos a ganar solos, ¿no? Por eso la armadura de Dios, aunque es algo invisible ante los ojos físicos, ¿cierto? Pero es completamente real y eficaz contra las tinieblas, ¿sí? Entonces, nadie va, lo dice la palabra, que nadie va a una guerra desarmado, ¿no? Hablándolo literalmente, el ejército colombiano va con su camuflado, con su escudo, con su chaleco, con su casco, con armas, con municiones, ¿cierto? Y van a enfrentarse a un enemigo real. Así el verdadero creyente debe vestirse también espiritualmente para enfrentar una guerra que realmente sucede, que es algo real. Entonces, nadie llamado a la milicia se va a la batalla sin armas, ¿cierto? Sin nada. Así tampoco el cristiano puede enfrentar al enemigo sin la armadura de Dios. Amén. En 2 unas hojitas hacia atrás, encontraremos Corintios, 2 capítulo 10, verso 4. Amén. Oído. 2 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. O sea, nuestras armas no son carnales, ¿sí? Nosotros no peleamos con eso. Y porque Cristo ya venció en la cruz, ¿cierto? Pero aunque Cristo ya venció en la cruz, Satanás tiene una influencia aún, ¿cierto? Y el verdadero creyente debe enfrentar esa guerra espiritual mientras que esté en este mundo. ¿Sí? Mientras estemos en este mundo vamos a estar expuestos a eso. Cristo derrotó a Satanás en la cruz, pero la victoria fue obtenida por medio de su muerte y de su resurrección para todos, y su resurrección para todos nosotros. Amén. Leamos Colosenses ahí un segundito. Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses 2:15. Amén, dice así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esa es la victoria de nuestro Señor. Ahora bien, aunque Satanás fue derrotado, claro, todavía tiene una sentencia por cumplirse, que sea es la sentencia definitiva, ¿cierto? Entonces podría decirse que es como un reo fugitivo condenado, pero que permanece libre por un tiempo, ¿cierto? Y sabe que su derrota es segura y por eso dice que él procura buscar hacerle daño a la iglesia, hacerle daño a los creyentes, hacerle daño a las personas que no tienen a Cristo para que nunca busquen pues del Señor. Entonces Dios permite temporalmente también esas situaciones y esas guerras en el creyente para probar la fe de sus hijos. Amén. Entonces, leamos primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 1:7. Amén. Oído, dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces esa prueba se revela, digamos, la autenticidad de nuestra fe, ¿cierto? Y eso va a pasar, dice ahí, hasta que sea revelado Jesucristo, hasta que se manifieste Jesucristo, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, es que nosotros tendremos esa guerra y tendremos que tener esa batalla en esta tierra, ¿cierto? Y incluso el Señor Jesucristo fue tentado. Leamos Mateo 4:1. San Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesucristo fue tentado, Él estuvo expuesto como Dios que se hizo carne y se hizo hombre, ¿cierto? Estuvo expuesto a las mismas tentaciones que nosotros hemos sido expuestos, con la diferencia de que Él no pecó, ¿cierto? Pero él fue tentado y fue probado, así a veces nosotros tenemos que ser más que vencedores, así como el Señor Jesucristo venció. Entonces la victoria final ya está asegurada en Cristo, ¿cierto? Pero mientras vivimos en este mundo debemos nosotros pelear diariamente esa batalla de la fe. Entonces, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad, dice ahí en Efesios 6:12, volviendo al texto. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces muchas veces creemos que nuestros problemas son solamente humanos, pero no. Pensamos que nuestra lucha es contra las personas, contra los familiares, contra los compañeros de trabajo, contra los vecinos. Sin embargo, Pablo aquí enseña algo diferente. Dice que detrás de nuestras batallas existe una realidad espiritual que se manifiesta, ¿sí? Que es esa guerra que hace Satanás a los hijos de Dios. Amén. Porque el reino de las tinieblas opera con organización. O sea, aquí Pablo menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que cada uno de esos son una categoría y una organización diferente que tiene Satanás, ¿sí? O sea, si uno lo compara digamos, con el gobierno humano, está el presidente, ministros, viceministros, bueno, diferentes niveles, y así mismo hace Satanás, digamos que tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Y en nuestra estructura organizada, eso tiene una estructura organizada que hace oposición espiritual. Satanás no trabaja de manera improvisada, él siempre tiene un plan. Y sobre todo para hacernos daño, para lastimarnos, para desviarnos de los caminos del Señor. Entonces sus ataques tienen estrategias, objetivos y métodos, ¿sí? Pero el verdadero creyente debe aprender a identificar esas maquinaciones del enemigo. Miremos 2 Corintios, por favor. Hacia atrás, unas hojitas hacia atrás, 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones. ¿Sí? Entonces, el creyente que ignora esa guerra espiritual termina siendo víctima de esa guerra. ¿Sí? No debemos de ignorarla. O sea, hay gente que por un lado dice que debemos guerrear y todo el tiempo echar fuera al demonio. No, eso ni siquiera nos compete a nosotros. Nosotros debemos orar en el nombre de Jesús y que sea Dios mismo el que reprenda a Satanás, el que obre él, porque nosotros no podemos echar nada fuera sino es en el nombre de Cristo Jesús. Pero se van a los extremos. O muchos lo ignoran y no tienen en cuenta eso, esas batallas que se deben tener, y otros se la pasan echando fuera al diablo de donde no está. ¿Sí? Porque muchas veces es hasta nuestra propia carne. Por eso decimos que el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Porque a veces le echamos culpa, no, eso es un demonio, Satanás me puso ahí esa tentación al frente y no sé qué. ¿Y son qué? De nuestras propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la armadura de Dios viene a ser la vestimenta permanente del verdadero creyente. Amén. Y esa armadura no es algo que de uso ocasional, no. Debe ser que en el creyente esté todos los días de esa armadura, y ahorita vamos a hablar de qué se refiere a esa armadura. Porque ahora no es que nos vayamos al centro a comprar la armadura, el yelmo, el casco y andemos así todo el día, no. Esa armadura tenemos que levantarnos con ella, tenemos que trabajar con ella, tenemos que servir con ella, tenemos que dormir con ella, porque el enemigo no descansa, por lo tanto el creyente tampoco puede descuidar espiritualmente esas batallas. Leamos Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, volvamos a leer. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Entonces esa guerra, esa dificultad está siempre en toda la iglesia, hacia todo el verdadero creyente. Por eso debemos de estar firmes en la fe. Porque Satanás busca destruir ¿qué? Busca destruir matrimonios, busca destruir familias, busca destruir ministerios, busca destruir testimonio, negocios y vidas espirituales. ¿Sí? Por eso debemos permanecer alertas, permanecer atentos de las maquinaciones del enemigo. Y el cristiano que se quita la armadura termina expuesto a los ataques del enemigo. Por eso debemos de estar siempre con la armadura del Señor. En Efesios 6:13. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes.
O sea, debemos tomar esa armadura de Dios. O sea, la firmeza espiritual no ocurre por accidente, no. Para estar firmes espiritualmente, para estar vestidos de esa armadura de Dios, implican los pilares fundamentales del creyente y algunas cosas más, que es primero la oración constante, el estudio de la palabra, alabanzas al Señor con cánticos espirituales, no con cualquier cosa, congregarse, ayunar y fe en las promesas de Dios y una vida en santidad. Amén. Eso es lo que hace que realmente estemos firmes en el Señor, porque el verdadero creyente ora, lee la palabra, confía en Dios y vive en santidad para mantenerse firme delante del Señor. Amén. Entonces muchos creyentes a veces quieren la victoria sin esforzarse, quieren la victoria sin esa batalla, quieren la victoria sin estudiar la palabra, sin orar, sin congregarse, sin ayunar. Pero la victoria para permanecer firmes es nos la da el Señor por medio de esas fortalezas. O sea, todo eso hace que nosotros nos fortalezcamos. O sea, la victoria espiritual no se improvisa, se construye diariamente con la comunión con Dios. Esa comunión que debemos tener con el Señor. Amén. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera pieza de la armadura de Dios. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, la verdad representa ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el verdadero creyente debe llenar su mente con la Biblia, rechazar todo aquello que contamine sus pensamientos. Sí, hagan así como salen en las redes que los niños estudiando por ósmosis. No, esto es leyéndola de verdad, meditando en la palabra de Dios. O sea, no es leerla, no, es leerla y pensar y mirar qué quiere decirnos del Señor, meditar en ella, decirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos revele en nuestro corazón qué es lo que nos quiere enseñar. Amén. Y porque debemos rechazar todo aquello que contamine nuestros pensamientos. La música del mundo, las redes sociales, el contenido inapropiado, muchas cosas de este mundo que lo que hacen es contaminar nuestra mente y nosotros debemos de estar atentos a esas cosas, porque eso también es instrumento de Satanás para desviarnos del camino del Señor. Amén. En 2 Timoteo, ahí más adelante, en unos 3 libros más adelante, 4 libros, está 2 Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda de Timoteo 2:4. Amén. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice que nos protege de todo engaño, pero el verdadero creyente debe estar militando en las cosas del Señor, estudiando la palabra, congregándose, orando, estar firme en las cosas del Señor. Amén. Y es eso es la verdad. Y esa primera parte de ceñir vuestros lomos con la verdad es eso, con la palabra de Dios constantemente. Amén. Y en la segunda parte del versículo 14, Efesios 6:14, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Es de esa segunda parte del versículo 14. Dice, esa coraza representa una vida santa. Amén. Amén. Así como la coraza protegía, digamos, los órganos vitales de las personas, esa coraza,
el soldado de los soldados romanos, ahora la santidad protege el corazón del creyente. Por eso dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, amén. Ahí en 2 Corintios, más atrás, 2 Corintios 7:1. Gracias. Segunda de Corintios 7:1. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, de todo pensamiento erróneo hacia el pecado, de todo pecado que haya en nuestras vidas. Esa es la coraza de justicia, eso hace parte de la armadura de Dios. Entonces, primero la palabra de Dios, ¿cierto? Y segundo, la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que nosotros vivamos en santidad. No vamos a ser completamente santos, ¿sí? Que eso no es una excusa para pecar, pero mientras estemos en este mundo estamos expuestos a la tentación, al pecado, a las cosas de este mundo, a que a veces desviamos nuestra mente a pensamientos incorrectos, que pecamos de muchas maneras, pero el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento genuino, buscamos al Señor, le pedimos perdón por lo que hicimos, nos arrepentimos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos firmes con el Señor. ¿Sí? Y no pasamos todos los días por el mismo hueco para caer, meter la pata en el mismo hueco y caernos en el mismo hueco, ¿sí? Es que es diferente el que practica el pecado a caer de pronto ahí en ese hueco por error, amén. Entonces, en el versículo 15 de Efesios 6:15, Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, ¿cierto? Con el evangelio de la paz. Entonces eso representa la disposición para obedecer el llamado de Dios y proclamar el evangelio. Porque el verdadero creyente está dispuesto a ir a donde Dios lo envíe y predicar el evangelio. Amén. En Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y eso debemos de estar nosotros dispuestos a hacer. Cuando habla de ese calzado con el evangelio de la paz, es que nosotros tenemos la gran comisión, que es predicar el evangelio por donde quiera que estemos, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Versículo 16 de Efesios 6:16. Amén. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces, ese es el cuarto propósito, ese es el escudo que es la fe. Amén. La fe apaga los dardos del enemigo. La fe protege contra toda duda, contra todo temor y contra la desesperación. Porque nosotros debemos poner nuestra mirada en ¿qué?
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De esa manera, con la fe, tenemos esa protección del Señor. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Amén. Eso hace parte de la armadura de Dios. La fe. Nuestra fe que debe estar en Cristo Jesús. Nuestra mirada que debe estar en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ahora, siguiente. Efesios 5, versículo 17. Perdón, Efesios 6, versículo 17. La primera parte dice, tomad el yelmo de la salvación. O sea, el casco, que es el yelmo, el casco protege la mente, ¿cierto? Entonces, el verdadero creyente debe vivir con la certeza de su salvación. Nuestro casco es la salvación, amén. Esa es, nuestra mirada debe estar puesta en esos lugares celestiales, tener la certeza en nuestro corazón que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros para llevarnos a aquel lugar donde Él está y que Él mismo dijo que iba a preparar un lugar especial para nosotros. Amén. O que si el Señor nos llama a su presencia, si morimos, que nuestro destino no es el infierno, sino son los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso debe estar en nuestro corazón, esa certeza. Amén. Ahí el siguiente libro, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Una hojita más adelante nada más. Filipenses 1, 6. Amén. Dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo comenzó en nosotros una obra. Comenzó cuando creímos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos en el corazón como Señor y Salvador, ¿cierto? Y esa obra terminará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahí seremos perfeccionados. Pero eso debe estar en nuestra mente, que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la siguiente parte de la armadura de Dios, en el versículo 17, segunda parte, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nótese la importancia de la palabra de Dios, porque no aparece una vez, y no aparece dos veces como parte de la armadura del Señor. Amén. Entonces es muy importante. Entonces es el arma ofensiva del creyente. O sea, nos defendemos y ofendemos. No, digamos que, y atacamos por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Eso es porque si alguien viene armado con un arma física, no tiene ningún valor contra las hechanzas del enemigo. Pero si estamos armados con la palabra de Dios, ahí sí somos victoriosos. Amén. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Búsquenlo, Hebreos, ahí más adelante, donde estábamos en Efesios, más hacia adelante está Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
Entonces la Biblia debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder responder inmediatamente los ataques del enemigo. ¿Sí? O sea, con el escudo, eh, con el escudo que es la fe, nos defendemos, ¿cierto? Pero con la palabra de Dios también atacamos, ¿sí? Pero correctamente, ¿no? Es que ahora... Entonces, nosotros debemos, pues, estar firmes en los caminos del Señor, teniendo toda esta parte de la estructura de la armadura de Dios, pero hay otra parte que está ahí en el versículo 18, Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, ¿qué? Por todos los santos. Amén. Entonces es orando constantemente. La oración constante es parte de esa armadura del Señor. Y aunque la oración no la especifica como una pieza de la armadura, es lo que mantiene al creyente vestido y fortalecido, ¿sí? La oración es fundamental porque es lo que realmente hace que nos vistamos de esa armadura, que estemos en la comunión con el Señor, porque la oración, más allá de vanas repeticiones y palabrerías y cosas, lo que hace es la comunión que tenemos con Dios. Amén. En Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la oración es muy importante. Entonces la armadura protege, pero la oración mantiene al soldado despierto. La oración mantiene al soldado activo, fortalecido para, digamos, que esta batalla que tenemos por delante. Amén. Pero también hay algo fundamental, que es que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, y eso es necesario para vencer. Amén. Ahí volviendo a Efesios, pero el capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad, amén. Entonces no basta con conocer la verdad, porque el verdadero creyente debe abandonar el pecado, la mentira, la inmoralidad, la doble vida. Ahí sí, como dicen, no más cristianos a la secreta, ¿no? Si no han visto esa película, véanla y se dan cuenta. Y permitir que Dios transforme nuestra mente, transforme nuestra vida, nuestro corazón. Pero para eso debemos de estar en comunión con el Señor. Recuerden, oración, estudio de la palabra, alabanzas al Señor, ayuno y congregándonos. Amén. Son pilares fundamentales de nuestra vida en Cristo. Amén. Y no se puede vestir la armadura de Dios mientras que se siga abrazando al viejo hombre. Es decir, no podemos vestirnos de esa armadura de Dios si seguimos contaminándonos. O sea, como dicen en el mundo, el que reza y peca empata, no, eso no es verdad, eso no es real, no es algo que tenga veracidad. Ahora, Cristo también nos dejó un ejemplo perfecto de cómo vencer a Satanás.
oído en Mateo 4, nuevamente, San Mateo 4, pero los versículos 1 al 11. San Mateo 4, 1 al 11 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. La gloria para el Señor. Entonces, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Cristo respondió el ataque ¿con qué? Con la palabra de Dios, amén. Y 3 veces respondió: escrito está. Entonces, el Señor Jesús no discutió, no razonó, no negoció nada con él, sino respondió con la palabra de Dios. Entonces, por eso, para poder responder con la palabra de Dios, tenemos que, ¿qué? Que estudiar la palabra de Dios, tenemos que saber la palabra de Dios, guardarla en el corazón y estar atentos al Señor, amén. Y Jesús venció usando las mismas armas espirituales que hoy tenemos disponibles para la iglesia. Para todo creyente tenemos estas armas disponibles para afrontar esa guerra que tenemos, esa batalla constante delante del Señor. Y la misma palabra con la que Cristo derrotó a Satanás es la misma palabra que Dios dispuso a nuestras manos. La palabra del Señor. Amén. Leamos Apocalipsis versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11 dice: un segundito. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oído, porque la vida cristiana no es un paseo tranquilo, no, es una guerra espiritual constante. Y una guerra nuevamente contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra nuestra antigua manera de vivir y contra Satanás, ¿sí? Porque Satanás es real, sus ataques son reales, sus estrategias son reales, pero también es real la victoria que Cristo obtuvo en la cruz, amén. Esa victoria que Él obtuvo en la cruz, amén. Entonces, el verdadero creyente se fortalece en el Señor, se viste de toda la armadura de Dios, vive en santidad, permanece en oración, llena su vida con la palabra de Dios y de esa manera puede permanecer firme ante las acechanzas del enemigo. Amén. No debemos ignorar esta guerra, no debemos dormir espiritualmente, no debemos bajar la guardia, porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores por Jesucristo.
que hizo su obra en la cruz y con la cual nos dio la victoria. Amén. Amén. Entonces debemos de estar firmes en el Señor, debemos seguir los caminos del Señor, debemos seguir en comunión con Dios constantemente para que esas acechanzas del enemigo no nos hagan daño, sino permanecer firmes en el Señor. Y por último dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho, haces y harás de nuestras vidas. Gracias por este tiempo de comunión contigo, este tiempo de tu palabra, este tiempo de edificación, este tiempo en que nos enseñas a usar la verdadera armadura de Dios, Padre Santo. Y te pedimos que obres, que esto nos lo recuerdes, que esto lo traigas a nuestros pensamientos, que por medio de tu Santo Espíritu tengamos puesta esa armadura de Dios constantemente para vivir una vida que te agrade a ti primeramente, pero para poder enfrentar esas acechanzas y esos dardos del enemigo, esa guerra espiritual que hace el enemigo hacia nosotros los creyentes y hacia tus hijos, como somos ahora, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos con tu palabra, Padre Santo, para estar listos y preparados principalmente para ti, para el reino de Dios, Padre Santo. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos cada familia aquí representada, que seas tú guardándonos, protegiéndonos y haciendo real esta armadura de Dios en nuestras vidas, tu armadura en nosotros, Padre, cada día, para permanecer firmes en tus caminos, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.